Soy Norma Benaltavez, tengo 69 años, soy magíster en Historia y profesora en la Universidad Nacional de Tucumán, y en este momento me desempeño como secretaria de posgrado e investigación. Ya hace 8 años, estoy terminando ya mi gestión. Bueno, me parece muy interesante esta convocatoria de invitarme a hablar de mi familia. En realidad, para los que somos hijos de inmigrantes, hijas de inmigrantes, porque tengo 2 hermanas mujeres, es una experiencia, como diría, única, porque, bueno, se cruzan muchas cosas, como diría Hochman, se cruzan muchas identidades en mi persona, en nuestras personas. Hemos escuchado hablar de Turquía, del Imperio Turco, de Mustafa Kemal Atatürk, de la revolución de los jóvenes turcos toda la vida. Nos hemos criado en Catamarca, somos argentinas, somos judías, tenemos múltiples identidades, creo que a todos los inmigrantes nos pasa eso. Y soy catamarqueña, no me olvido de los cerros y no me olvido, veraneo en el rodeo en mi casa de campo todos los años. Bueno, voy a contar un poco la historia de mi familia. Mi familia vivían en Turquía, en Estambul. Mis abuelos y 3 hijos varones. Mi abuelo era despachante de aduanas, era funcionario, digamos, del funcionario, por lo cual eso les daba cierto bienestar económico. Yo no escuché en mi casa hablar de pobreza, de inmigrantes pobres. Ellos tenían cierto bienestar. El hermano mayor de mi abuela era ama de casa, seguramente yo no la conocí. El hermano mayor de mi papá era una persona muy formada, era contador o tenedor de libros. El hermano menor de el segundo trabajaba en el comercio, y mi papá era el hermano menor, y él terminó sus estudios secundarios y lo iban a mandar a estudiar en la Universidad de Marruecos. Pero el problema de las minorías no eran perseguidas, tuvieron absoluta libertad siempre para practicar, para ser judíos, pero en el caso de tener que enrolarse, los mandaban al ejército, por supuesto, al frente. Entonces les tocaba incorporarse al ejército en alguno de los múltiples conflictos que Turquía tuvo con Grecia. Entonces, el primero que lo iban a enrolar era a mi tío, el segundo, que se llamaba Israel. Lo conocimos por Isidoro. Y entonces él se embarcó solo, se vino a la Argentina, vino a Buenos Aires a parar a unos parientes lejanos que tenían apellido Joay, que tenían negocios en el 11, a trabajar, porque era el primero que iba a ser llamado a las filas del ejército. Tiempo después, quiero hacer una pequeña aclaración. Los inmigrantes les cuesta mucho hablar, porque mi papá, en el caso de mi papá, porque los otros hermanos de mi papá no tuvieron hijos, les cuesta mucho hablar porque es muy grande el desarraigo, es muy doloroso el desarraigo. Y mi papá amaba profundamente su tierra. Él había adherido a la revolución de los jóvenes turcos, a la modernización de Turquía con la revolución de Mustafa Kemal Atatürk. Entonces, yo tengo muchos recuerdos, él hablaba esporádicamente, pero yo no me acuerdo, él nunca contó de su infancia ni de su juventud. Entonces, tenía un primo que apareció un tiempo después y fueron a visitarlo a Turquía, pero nada más. No sé de sus abuelos, no sé nada de eso. Los padres y los otros 2 hermanos, y mi papá y su hermano mayor, deciden venir a América y llegaron a Buenos Aires, y de Buenos Aires ya habían hecho el contacto con gente
me acuerdo el apellido, bueno, se me fue en este momento, Tarragano era el apellido. Son apellidos todos apellidos sefaradíes, judíos sefaradíes. Y entonces ellos le explicaron que era un lugar donde se podía prosperar, donde se podía trabajar. Mi papá siempre nos contó que mi abuelo vino con muchas libras esterlinas, que era la moneda fuerte en ese momento. Entonces llegaron a Catamarca y se instalaron 3 negocios, uno del padre y otros de los hermanos. Entonces digamos que inició una profesión de comerciante interesante, llegó a tener uno de los negocios más grandes de Catamarca, llegó a participar de la Confederación Económica, miembro de la Confederación Económica. Mi papá hablaba los 4 idiomas, hablaban español en la casa, descendientes por ser judíos sefaradíes, conservaron el ladino, todas las generaciones desde que fueron expulsados en el año 1492 en la España de los Reyes Católicos, conservaron el idioma 400 años, así que hablaban todos español. Pero mi papá hablaba aparte hebreo, porque iba a la Alianza Israelita Universal, y hablaba francés, y hablaba turco en la calle. El hermano, el del medio, digamos, Isidoro, Israel era su verdadero nombre, mi papá se llamaba José, pero le decían Pepe, y el hermano mayor de mi papá se llamaba Roberto David. Todos tenían nombres bíblicos. Y el hermano del medio hablaba inglés. Y yo le pregunté, porque él fue el último que murió y nosotros nos quedamos con él, nosotros lo acompañamos porque él no tuvo hijos. Y yo le pregunté, tío, ¿por qué usted habla inglés? Y mi papá hablaba francés. Y él me dijo, porque a mí me gustaba bailar. Y en la Asociación de los Jóvenes Cristianos enseñaban inglés y se bailaba. Entonces yo fui. A mí esa palabra me muestra el cosmopolitismo de mi familia, que es un poco lo que nosotros hemos vivido, hemos heredado, yo y mis 2 hermanas. Y eso de que yo decía de las múltiples identidades, uno dice, a comienzos del siglo XX, una familia judía turca de origen español y que el hijo vaya a estudiar inglés en la Asociación de los Jóvenes Cristianos. Entonces, la verdad que a mí me da mucho orgullo eso, porque muestran que no eran una familia cerrada, que eran una familia abierta al mundo. Bueno, llegan a Catamarca, se instalan, trabajan. El hermano mayor de mi papá estaba comprometido con una señorita de Estambul y la señorita se vino de Estambul. Era hija de un rabino, una persona muy culta, de mucho bienestar económico, y la señorita vino y se casó con el hermano mayor de mi papá. Bueno, la familia prosperó, ellos no tuvieron hijos, tenían un bienestar económico, pudieron comprar una propiedad muy importante en Buenos Aires con la idea de irse a vivir allá. En Buenos Aires, estoy hablando de un edificio, y bueno, mueren mis abuelos y se enferma el hermano mayor, el casado, se enferma y muere. Entonces eso desequilibró un poco los proyectos familiares y ya se deciden quedar en Catamarca. Mi papá se casa con mi mamá vivía acá, en Tucumán, pero tenía familias, tenía tíos en Catamarca, y cómo se arman los casamientos por las relaciones, pero había sido un casamiento por amor, no había sido un casamiento arreglado. Yo tengo muchos recuerdos del cariño que le tenía mi mamá, sobre todo a mi papá. Mi papá era más duro, los inmigrantes son muy duros, pero había mucho cariño, mucho amor entre ellos. Y bueno, la familia se va reduciendo y queda mi tío soltero, una mujer viuda, y mi papá con mi mamá, y nosotros somos 3 hermanas. Tengo una hermana mayor y otra más chica. Ya voy a comentar algo de ellas, pero antes quisiera comentar algo que es muy típico de los inmigrantes y sobre todo de la tradición judía.
Cuando muere el hermano mayor de mi papá, su esposa se va a California, porque ahí tenía un hermano ella. Se va a visitarlo a California, se queda bastante tiempo y después vuelve. Pero antes de volver, arregla casarse con el segundo hermano, porque de acuerdo a la tradición judía, cuando hay una mujer viuda y hay un hombre soltero en la familia, se tiene que casar para protegerla y para para conservar, digamos, la familia. Bueno, mi tío la espera en Buenos Aires y se casan y llegan y vuelven a Catamarca, y yo estudié historia en Catamarca, en el Instituto Nacional del Profesorado, porque mi mamá murió cuando yo tenía 16 años. Entonces me quedé con mi papá y con mi hermana que tenía 12 años y estudié en Catamarca. La verdad que fue bueno, digamos, tuve muy buenos docentes y otros no tan buenos, entre ellas Gladys Josá, mi hermana de la vida. Y después me vine a vivir acá. Me vine a vivir acá donde vivía toda la familia de mi mamá. Mi papá dice, van a ir a vivir a donde está la familia de tu madre porque él se iba a morir en algún momento. Yo todavía estaba soltera. Llegué acá, bueno, estudié, hice el posgrado, rendí un concurso en la facultad y entré. Y bueno, soy profesora acá en la facultad. En Catamarca había la sociedad israelita se llamaba, y agrupaba a todos los judíos, ya sean eskenazí o sefaradí, porque claro, eran pocos, eran relativamente pocos. Muchos venidos de Esmirna y otros venidos de Estambul. De Estambul eran los menos. Y era una sociedad bastante activa, socialmente hablando, se celebraban las fiestas. Mi papá no era una persona muy activa socialmente en la colectividad, nunca desempeñó cargos directivos de la colectividad. Mi mamá sí participaba de la reunión de damas, participaban de los té, de las actividades de beneficencia. Yo trabajé con las actas de la sociedad, hice un trabajo sobre las actas de la sociedad de beneficencia, es más, las tengo fotocopiadas. La verdad que el tema de que vivir en una sociedad tan católica, porque Catamarca está asociada a la Virgen del Valle. En Catamarca es muy, muy fuerte el sentimiento religioso. Yo me acuerdo cuando era chica, tenía una amiga mía que había tenido parálisis infantil y recuerdo que sus padres la llevaron alzando al camarín de la Virgen del Valle y dijeron que se curó, que la Virgen la curó, que fue un milagro. Yo creía en ese milagro. Después la operaron y la chica caminó, pero me parece que la operaron, pero bueno, eso forma parte de mi escepticismo. Pero de todas maneras, en ese momento, y en esa cultura y en esa sociedad tan religiosa, crecimos con absoluta libertad y con muchísimo respeto. Yo puedo decir que en Catamarca nunca tuve ningún acto ni ninguna situación que se me cuestionara por mi religión y por el origen de mis padres. Al contrario, nosotros éramos muy buenas alumnas. Mi hermana ha sido abanderada en el primario y el secundario, mi hermana más chica también, yo era escolta. Entonces eso era como, las chicas Benaltávez eran muy, digamos, destacadas en la escuela normal. Mi mamá influyó muchísimo en el tema de la lectura y en el tema de la formación intelectual nuestra, porque era muy lectora y era contadora de cuentos. Nos contaba cuentos, nosotros éramos los cuentos de las tres princesas. Ya en esa época nos llamaban princesitas. Bueno, pero bueno, había una suerte de autoritarismo también, ¿no? Mi papá era temeroso, tenía 3 hijas mujeres, pero bueno, digamos que cuando uno hace el balance y los padres ya no están, uno se acuerda de las cosas buenas. Yo me casé, mi marido es abogado, es
judío, de origen judío ashkenazí, pero él dice que se siente más israelí que judío, porque cuando visitamos Israel nos pareció un país excepcional realmente, fantástico. Más allá del problema palestino, que habría que como historiadora no puedo soslayarlo, y en esa libertad sí hemos criado a los dos hijos. Tenemos una hija mujer de 36 años y un hijo de 33. Mi hijo es abogado también y mi hija es cineasta, se dedica al cine. En realidad ella es más que todo guionista, escribe. Debe haber heredado a mi mamá, que a mi mamá le hubiera gustado escribir, pero bueno, no tuvo oportunidad de educar porque ella sí venía de una familia más humilde y tuvo que trabajar. Mi hermana se casó con un arquitecto, Hugo Nayar, de origen árabe, tiene una sola hija. Mi hermana mayor un poco es soltera y es la memoria de la familia, es la que guarda las fotos. Como hija de inmigrante, creo que tengo un poco de todo, como decía, tengo múltiples identidades, participo yo he escuchado, un inmigrante cuenta poco, no cuenta todo, pero evidentemente mi papá sí había tenido una vida muy interesante en Estambul. Siempre hablaba de la gran capital, siempre hablaba de la historia, nos contó mucho la historia del país. Para mí es un orgullo en realidad el origen de mis padres, tanto de mi papá, que es de origen de Estambul, como de mi mamá, pero mi mamá era argentina, hijo de judíos de Esmirna. La familia de mi mamá era una familia mucho más sencilla, pero mucho más afectuosa. Nos han dicho que primero teníamos que estudiar, pero nunca nos dijeron que nos teníamos que casar, por ejemplo. Entonces, el estudio, el trabajo, el esfuerzo. Y sí, mi papá, una persona muy agradable, una persona muy... no era sociable, no era muy sociable. Pero nos han transmitido muchos valores. Y bueno, mi hijo, con el pasaporte de mi papá, sacó la ciudadanía española. Entonces creo que cuando él toma esa decisión de sacar la ciudadanía española, apelando a la ley de la época de Rajoy, rehabilitar la expulsión de los judíos españoles, porque la sacan por judíos sefaradí, ha sido como decir, algo debemos haber transmitido, porque él estaba orgulloso y su pasaporte, que es muy complicado el apellido, pero es Federico Sabadisca Ben Altavef. Es un apellido que te lo acordás o te lo olvidás, digo yo, porque... Y me dice, mamá, allá era Sabadisca Ben Altavef. Entonces cuando me miraban me pedían el documento. Pero el hecho de que él haya querido sacar esa ciudadanía sería como una rehabilitación de una familia expulsada hace 400 años y que conservó el idioma, porque yo mi abuelita por parte de mi mamá hablaba aladino. Ella nos hablaba muchas palabras en español antiguo. Yo no he tenido mucho contacto con ella porque ella vivía en Tucumán y yo vivía en Catamarca, pero digamos que todo eso, sí, creo que sí, no sé si lo he transmitido tanto. Lo que sí he transmitido es el respeto, la educación, el valores, y bueno, es en lo que me he criado, pero bueno, es lo que puedo decir. Y mucho afecto, por supuesto, y respeto familiar. Yo me llamo José Luis Velázquez, soy oriundo de Río Cuarto, provincia de Córdoba. Nací en el año 1956, en enero. A los 18 años me pasé a vivir en la ciudad capital de Córdoba. Terminé en Córdoba y después me vine a Santiago en el año 81. Me casé con Lilian Josami en el año 81, en mayo, y me vine a vivir a Santiago y desde el año 81 estoy aquí. O sea, hace
40 años, 40 años y piquito. Durante mi estancia en Córdoba, mi residencia en Córdoba, estudié abogacía, estuve unos 6 años aproximadamente, desde el año 74 hasta el 80, estuve en una época bastante fea, dura, porque bueno, agarré toda la terminación del peronismo y arrancó la dictadura militar ahí hasta el año 81. Así que, y después me vine a Santiago a ejercer la profesión y a vivir. Mis orígenes son los siguientes. Bueno, mi papá es de origen español, pero de una corriente que vino desde el Paraguay, o sea, no directa de España, sino vía Paraguay. Y la línea materna son marroquíes sefaradíes de la judería de Tetuán, o sea, ellos vivieron ahí durante muchos años hasta que resolvieron, como tanta gente, venir a las Américas a descubrirla y ver si mejoraban su situación personal y económica. Lo que sí, yo cuando era chico, hasta los 6 años, mi abuela ya vivía en Río Cuarto, no en mi casa, sino en otra casa. Mi abuelo ya había fallecido porque él falleció muy joven, de 40 años aproximadamente, y mi abuela falleció cuando yo tenía 6 años aproximadamente, 5 o 6 años, o sea, ya era muy viejita ya a esa edad. Lo que sí me acuerdo que yo la acompañaba a mi madre a visitarla todos los días. Mi abuela vivía con un hermano de mi mamá, con Isaac Levy, nacido en Cádiz, así figura el acta de nacimiento de él, nacido ahí. Y bueno, y también en Río Cuarto vivía mi tío Simón, que era el otro hombre, casado con una esquenazí, de apellido, de nombre Berta Cuitca, y después yo tenía otra tía que vivía a 50 kilómetros del Río Cuarto en un pueblo que se llama Zampacho. Es un pueblo, muy chico. Ella es de nombre Esther, casada con una Becasis, también con un sefaradí. Y después estaban mis otras 2 tías, una vivía en Cañuelas, y la otra en Azul, provincia de Buenos Aires. Las 2 hermanas casadas con 2 hermanos de apellido Garzón. El de Cañuelas se llamaba Alberto Garzón y el de Azul, casada con mi tía, se llamaba León. Mi tía de Cañuelas se llamaba Mercedes Levy de Garzón y la de Azul se llamaba Luna Levy de Garzón. O sea, eran 2 hermanas casadas con 2 hermanos. Yo de mis abuelos conocí muy poco. La que más conocí, porque iba a visitarla, era a mi abuela, que era ama de casa, pero después ya se enfermó y prácticamente pasaba casi todo el tiempo en la cama. Y mi madre era la que más la visitaba porque era la que estaba en Río Cuarto. Y bueno, después estaba el hermano, había un hermano de mi mamá que vivía con mi abuelo, que era Isaac. Y estaba, bueno, y Simón también estaba en Río Cuarto, pero la que más se ocupaba era mi mamá. Y después, bueno, sabían venir una vez por semana, sobre todo mi tía de Zampacho, que estaba a 40, 50 kilómetros. Bueno, ya las otras venían cuando podían, las de Buenos Aires ya venían cuando podían. Mi mamá fue la única de las hermanas, y había otra hermana más también que falleció de joven, muy joven, que se llamaba Raquel.
se da la casualidad que la hija de Simón le pusieron el mismo nombre que la tía mía fallecida, y actualmente vive en Israel. Así que vive hace 40 años, mi prima hermana. O sea, Simón casado con la esquenazí de apellido Berta, de nombre Berta Cuitca. Bueno, mi mamá es la única que nació en Argentina, nació en Tres Arroyos. Creo que porque mi abuelo en esa oportunidad estaba viendo dónde se radicaba y estaba con sus operaciones comerciales y todo lo demás. Parece que le apuntaba a la provincia de Buenos Aires, pero bueno, no sé qué habrá pasado. Y después, cuando él viaja, mi mamá es como que pasa al cuidado de una de las hermanas mayores, que era Esther Levi de Abecasis, y se van a vivir a Villa Constitución. Y después, en su adolescencia, se van a Río Cuarto. No sé bajo qué circunstancia, desconozco. Pero sé que andaban, como dicen aquí en Santiago, boyando por distintos lugares a donde se radicaban. Y bueno, y terminaron en Río Cuarto. Y ahí se quedaron. Mi tía Esther se fue a un pueblo cerca, ahí también ejerció el comercio, tenía un negocio importante, y la gente, y los de Cañuela también tenían un negocio muy importante de tienda. Mi tía de Zampacho vendía calzado, o sea, zapatos y zapatillas. Y también ropa deportiva, siendo que en ese momento era muy poco lo que había, ¿no? Pero ropa deportiva también. En cuanto a las costumbres, ellos, es medio raro esto, porque nosotros desconocíamos todo, porque no se nos transmitió prácticamente nada. A nosotros se nos transmitió las costumbres, mira vos, más marroquíes que judías, porque su cultura, si bien su religión era judía, pero su cultura era marroquí. O sea, ellos vivían en una judería de Tetuán, pero sus costumbres eran más marroquíes que, comenzando por las comidas, por algunos terminología que utilizaban como chiste, como broma, era más de ahí que del propio Israel. Inclusive yo después, ahora de grande, he visto que hay una marcada diferencia con el judío esquenazí, o sea, nada que ver. Aparte, con un fuerte condimento español por el protectorado que duró hasta el año 56, cuando yo nací. Entonces, por eso es que mi abuelo se viene con pasaporte español. Sí, aquí tengo el certificado de mis abuelos, el certificado de arribo a la Argentina, o sea, de nacionalidad española, procedente vía Montevideo, llega un 25 de marzo del 18 en el buque Reina Victoria Eugenia. Él en ese momento ya tenía 34 años, imagínate, si él muere a los 40 aproximadamente, para mí este era el segundo viaje o el tercero que hacía para allá, que venía, porque además dice estado civil casado, o sea, por eso que él fue y vino estando casado. Profesión comerciante. Acá le han puesto religión católica, nacido desconocido, dice. Y después está el certificado de arribo a la Argentina de mi abuela, o sea, de la señora de él, se llamaba Mary Ventolila,
que es un apellido muy, muy tradicional allá. Inclusive en Tetuán hay una calle que se llama Ventolila, o sea, es un apellido muy, muy, muy conocido, muy de ahí, muy del lugar. Procedente de Tánger, llegó a Buenos Aires el 20 de mayo del 10 en el buque Satrústegui, P de Satrústegui, con 19 años, bueno, soltera, profesión desconocida, religión desconocida, nacido sin datos. Bueno, yo me intereso mucho por la cultura de mis orígenes, sobre todo maternos, a partir de estar en Santiago del Estero. Como lo conversamos recién, a mí Santiago me abrió la cabeza en muchas cosas, sobre todo culturalmente. Y aunque parezca mentira, al conocer una cultura, una colectividad tan grande como hay aquí árabe, que hay más del 50% es de origen árabe, si no es el padre, la madre, o sea, pero más del 50%, es como que eso me abrió qué sé yo, la cabeza como para investigar, y además me hicieron sentir, digamos, diferente, porque cuando yo les comentaba a amigos, a conocidos, me hicieron, o sea, me hicieron resaltar, digamos, los orígenes míos, aunque parezca mentira. Yo en Córdoba, la verdad, no lo tenía tan en cuenta, a pesar de todos los parientes y todas las cosas. Porque, por un lado, Marruecos y todo lo que es el norte de África, toda esa parte mediterránea, es completamente diferente a la cultura judía ortodoxa, judía del este. Y además, bueno, mi mamá se casó con una persona de religión católica. Entonces, la verdad, nunca sentí nada por investigar o por ver. Lo descubrí recién aquí en Santiago del Estero, conversando y hablando con mucha gente. Y me gustó mucho porque empecé a recordar cosas de mis tías, de mi madre, de mis tías. Por ejemplo, como nota de color, mis amigos y mis conocidos me decían turco. Yo la verdad que les resté, bueno, perfecto, como me decían turco porque, bueno, parece que conocían algo del origen de mi mamá, de Medio Oriente o de algo, y me decían turco. Los amigos míos, que la mayoría eran italianos y españoles. Una cosa rara, cosa que aquí, cuando vine aquí, me di cuenta que la gente que me decía así no entiende nada ni sabe nada. Cuando viajé a Tetuán, que viajamos en dos oportunidades. Primero fue un viaje muy turístico, pero el segundo, el que hicimos por nuestra cuenta, y estuvimos ahí en Tetuán, inclusive con una persona que nos hizo conocer bien la judería y todo lo demás. Bueno, ahí me interesé mucho más, ¿entendés? Mucho más. Pero lo que pasa es que nuestros padres, no sé si desconocían o negaban o no les interesaba, pero no nos han transmitido muchas cosas. Pero lo que pasa es que a mí se me ha dado dos cosas. Yo soy el más parecido, el más Levi de la familia. Es más, cuando era chico era muy parecido a mi mamá, soy el más Levi de la familia. Mis hermanos ya son muy Velázquez. Ella hablaba más un poco con las hermanas,
con el hermano, pero lo que pasa que al vivir en una ciudad muy italiana, muy católica, y española, uno va adquiriendo la cultura del lugar, o sea, salvo que, bueno, uno sea... a los esquenazí no le pasa eso, o sea, los esquenazí siguen manteniendo su cultura judía. En la Pascua judía, lo que ellos no lo hacían, lo compraban a otros judíos, era el masá o mesá, matzá, que es una galleta prácticamente sin gusto, que se la compraba para esa época, se la conseguía una vez al año. Y después, una de las comidas que se hacía una vez al año, que la hacía mi tía de Zampacho, pero esa ya es una comida marroquí, el cuscús. Yo lo conocí al cuscús de muy chiquito por ello. Después cuando me hice grande se puso de moda esa comida en todos lados. Sí, la sociedad israelita. Participaba mi tío Simón, más que nada. Y por ahí la convocaban a mi mamá. Más de una vez le han pedido que haga donaciones en dinero, sobre todo en los años 60, en la guerra de los 6 días y en todas esas cosas. Y mi mamá ha mandado. Y una nota importante. En la década del 60, mi abuela todavía tenía una hermana en Tetuán, que era muy pobre, y mi mamá, que siempre ha sido muy generosa, le mandaba dólares, le mandaba de a 50, de a 100 dólares. Bueno, en los años 60, hoy $100 capaz que no es tanto, pero en ese momento se lo mandaba a través de un comerciante judío de Buenos Aires. Yo, en primer lugar, siempre digo algo que a mí me hubiera gustado haber nacido en una familia sefaradí entera, tanto de padre como de madre, por empezar. O sea, me hubiera encantado de que que no se hubiera mezclado tanto, que fuéramos una familia sefaradí, que mi mamá se hubiera casado con alguien o que mi papá fuera sefaradí, por empezar. Me hubiera encantado porque de esa manera me hubiera gustado mucho más, me hubiera sentido mejor y hubiera podido transmitir. En cambio, de esa manera ya no tengo mucho para transmitir. Lilian ha podido transmitirle más a nuestros hijos que yo, porque ella viene de una familia tanto de padre como de madre libaneses, entonces padre, madre, todos, si no son hijos, son oriundos de allá, o sea, me hubiera encantado eso. Y bueno, y la verdad, y con respecto a la conjunción que vos dijiste, a la relación, a mí yo me he sentido muy bien. Es más, yo me siento muy bien con toda la cultura árabe. Me siento, será porque, bueno, el marroquí tiene, si bien no tiene nada que ver con el libanés ni con el sirio, porque yo siempre digo, es un árabe de segunda categoría, yo me siento emparentado, digamos, me siento relacionado, vinculado muy bien, me gusta. Sí, con todo lo que es la cultura árabe, me gusta todo, la comida, la música, todas las costumbres. Me siento muy bien. En el viaje que hicimos a Tetuán, ahí nos conectamos vía internet con un señor, Elías Benchimol, que es uno de los
poquitos judíos sefaradíes que quedan ahí, y él se ocupa un poco de guía turístico para llevarlo para llevarte a conocer o llevarte a conocer los distintos lugares de Tetuán, y también, como en el caso nuestro, nos ubicó, espero que sea esa la casa, en la calle Luneta nos ubicó la casa que era de mis abuelos. Luneta 54, creo, algo así. Y también descubrimos ahí el negocito que tenía mi abuelo, mi abuelo era relojero también, o sea, arreglaba relojes cuando vivía allá, no sé en qué año, pero él nos ubicó en todo ese lugar. Hemos paseado por todas las callejuelas de cosas. Y bueno, él nos ubicó bastante, entre él y otra señora que no es de origen marroquí, que está viviendo ahí casada con un musulmán, una señora colombiana. Entre ellos dos hemos conocido la casa y el lugar, el barrio donde vivían mis abuelos. Hoy Tetuán prácticamente el 99,99 o algo parecido, o el 99% es todo musulmán, ¿no es cierto? Porque a partir del año 40, 45 se terminaron yendo todos los judíos que había. Se ha producido una diáspora muy importante para distintos lugares. Entonces, hoy en día quedan 5 o 7 personas nada más. Con respecto a mis abuelos, también quiero decir que ellos están enterrados en el cementerio judío de Río Cuarto, ¿no? Tanto ellos como mi tía Raquel, que no la conocí, y algunas personas más también. Ahí están enterrados. En Tetuán no pudimos ir no se hizo tiempo para ir al cementerio de Tetuán. Pero mis abuelos están enterrados en Río Cuarto, ahí. Bueno, mi nombre es Florencia de Mirjián, soy la hija de Jorge de Mirjián, tengo 43 años, vivo en San Telmo, en la casa, ahora es mi casa y era el taller de mi padre. Y un poco la inmigración es inmigración armenia, como lo dice el apellido. Mis abuelos se vinieron juntos desde Armenia como hermanos. Mi abuela fue abandonada en un camino en el genocidio armenio, porque, bueno, nada, les avisaron que venían los turcos, así que a mi abuela la dejaron en un camino. Y fue adoptada por una familia que no tenía hijos, y entonces estaba súper interesada en tener una niña, una hija, hasta que empezaron a poder tener hijos y entonces no le dieron mucha bola, y mi abuela, por lo que contaba, empezó como a salir de la casa, a frecuentar otros lugares porque no se sentía cómoda en la casa. Conoce a mi abuelo y deciden venirse a la Argentina, y como mi abuela, medio que su familia no estaba muy de acuerdo en que se venga a la Argentina, se hizo pasar por su hermana y vinieron como hermanos. Así que cuando llegaron a la Argentina eran los dos de Mirjián como hermanos y se casaron como si fueran hermanos. Así que era como una cosa rara, pero en realidad no eran hermanos. Una cosa que me hizo acordar mi hermano hoy, justo cuando hablé un poquito antes con él, es que mi familia, ahí conté como la parte de mi abuela, la parte de mi abuela paterna, la parte como armenia, y de la parte del padre de él, tenía un tío que se transformó en turco y se hizo soldado turco, y entonces cuando se daba cuenta que venían a matarlos a todos, al pueblo de su familia, les avisó para que puedan irse a refugiarse en otro lugar y después poder viajar.
Así que bueno, un poco como las dos ramas, que yo me había olvidado de esa parte, así que como esa parte de salvación, de que un familiar te avisa que te van a matar, básicamente. Y llegaron a la Argentina, el año en que llegaron, si mi viejo nació en el 32, habrá sido en el, no sé, 20, 25, no sé si fue mucho tiempo antes. Y llegaron y mi abuelo se puso empezó a trabajar de carnicero, un armenio de carnicero era muy raro, así que aprendió los cortes y todo de carne. Vivieron en Belgrano, en Zapiola y no sé cuál es la otra calle, pero me acuerdo que mi viejo siempre hablaba de la calle Zapiola y lo acompañamos a ir a votar a la calle Zapiola en bici todos, porque nunca se cambió el domicilio, pero siempre me acuerdo de la calle Zapiola. Calculo que es Belgrano R, no sé. Y bueno, trabajó de carnicero, después también fue camionero y mi viejo lo acompañaba bastante en los camiones. Y después tuvo un hotel en Mar del Plata. Y cuando tuvo un hotel en Mar del Plata, mi viejo tenía 20 y pico de años y se fue a vivir allá 2 años. Ahí conoció a su primera mujer, que era que estaba estudiando danzas y después terminó siendo una bailarina creo que de contemporáneo. Y estuvo casado 10 años con ella. Pero bueno, trabajaron de todo un poco y después volvieron a Buenos Aires y tuvieron una roticería. Así que medio siempre como con la comida, por decirlo de alguna manera, entre la carne y después la roticería y el hotel. Siempre mi viejo contaba la parte como de la cocina. A mi viejo le gustaba cocinar mucho y entonces me parece que viene como un poco de familia, que se ve que bueno, la comida armenia es súper rica, pero no había mucha tradición de comida armenia en mi casa, por lo menos. Así que, bueno, es un poco la historia de la inmigración. Lo que hoy me acordaba cuando pensaba en esto de la pequeña entrevista, como que mi viejo siempre decía que mi abuela era súper estricta y que los hacía rezar en armenio siempre todas las noches. Así que eso era como súper gracioso de imaginarme a mi padre ahí rezando en armenio, cuando creo que lo único que sabía de armenio era la oración que diría y 3 frases más, porque después no supo mucho más. Pero bueno, eso sí, era mi abuela, bueno, nunca supimos la edad de mi abuela, porque como la dieron en adopción, creemos que a los 2 años, como que mi abuela nunca supimos qué edad tenía. Y se quedó en la zona norte, tanto mi abuela como mi tía, porque mi papá tenía una hermana que se casó con un armenio, que es la única que más o menos mantuvo la tradición, se casó con un armenio, obligada por sus padres a casarse con tal persona. También estaban en zona norte, como que los únicos primos que tengo son 3 y todos son de zona norte. Mi abuela se quedó viviendo en zona norte. Mi abuelo murió cuando mi viejo estaba en París, ya casado con mi madre. Mis abuelos tenían como por ahí armado un poquito como creo que en Belgrano había varios armenios, entonces se juntaban con vecinos y eso, de esa zona, pero no fueron, no sé si inculcaron tanto las cuestiones así culturales armenias, ninguno de los dos. Porque mi viejo a mí no me las inculcó, ni tampoco sé si las tenía tanto él o las guardó para él y no las contó tanto, pero a mí no me inculcaron mucho y es más, tengo como ahora un poco más como de curiosidad a ver qué onda, de dónde venimos. Pero mis abuelos creo que sí, que se juntaban con gente armenia, porque bueno, evidentemente mi tía se casa con un armenio obligada y entonces es como que había algo armado. Y lo que sí tengo como mucho recuerdo de muy familiares, como esa cosa de mantenerse muy en tribu de familia. No sé si tanto amigos, pero sí de como que armaron familia con la pareja de mi tía y eso se armó como un clan ahí entre ellos, pero no sé si tanto para el afuera. Y ir a la iglesia o instituciones y eso, no, creería que no, capaz que me reequivoco y viene mi primo a hablar y me dice, sí, iban a todos lados, no tengo idea. Por ejemplo, cuando se murió mi tía, la hermana de mi papá, el velorio fue en la iglesia armenia y el de mi abuela también, entonces evidentemente ahí había algo religioso. Yo era muy chica, con lo cual no sé si ellos por ahí
iban a la iglesia y yo no lo sabía, mi viejo ni a palos. Entonces, bueno, pero pues si fue ambos velorios en la iglesia, creería que hay algo como ahí que mantuvieron como ese vínculo. La iglesia de la muerte de mi tía y de mi abuela es una iglesia que está en zona norte. No sé bien, me acuerdo que era una avenida, yo era muy chica. Y después cuando murió mi padre, en el 18, en agosto del 18, medio que yo no sabía que se iba a morir porque estaba enfermo, pero digo, no sabía muy bien cómo, cuando pasó, viste, te quedas como, bueno, ¿y ahora qué hago? Tipo, ¿qué? ¿Velorio, entierro, qué? Y se me vino la imagen del velorio de mi abuela y pensé en mis hijos como esta cosa de tan chiquititos. Mi hijo tenía 8 y Juana tenía 6. Simón tenía 8, Juana tenía 6. Y eran muy chiquitos y como que tuve esa sensación de decir, en una iglesia puede ser, y lo hice el velorio en la iglesia que queda en la calle Armenia, que tiene atrás la sala Siranush, que es más, mi usuario tengo muchos usuarios de cuestiones de redes, o que sea, que era el nombre de mi abuela, Siranush, que en realidad era Sirán, era Siranush y le decían Sirán. Entonces lo hice ahí. Que todos me preguntaban, pero si tu viejo no era nada religioso y sin embargo me pareció como un lugar súper agradable para hacerlo. Y vino, no me acuerdo si el agregado cultural de la embajada y eso, y hicieron una misa en armenio de una hora, todo en armenio, nadie entendía nada, estaban todos así con cara de... Mis primos sí entendían todo, porque ellos sí saben armenio, y ellos sí estuvieron como mucho más vinculados y tienen como más enraizado la armenidad. Yo no, y mi hermano tampoco. Y nada, fue como súper raro, porque yo nunca había ido a una ceremonia armenia, y sin embargo ahí fue como, bueno, despedirlo, que no sé si le hubiera gustado, pero no sé, me pareció que estaba bueno, y el lugar la iglesia es muy linda. Es muy chiquita, pero es muy linda y tiene como unos frescos ahí, pinturas muy lindas. Y además quedó justo que la iglesia queda enfrente de donde hizo su última muestra mi papá, La perseverancia del deseo. Entonces como que dije, bueno, ya está. Y su última muestra, que siempre le costó un montón darse a los armenios, como dar su obra a los armenios o sentirse realmente armenio desde su arte, la última muestra la hizo ahí, como que está bueno, como que digo... Nada, como que nunca les dio mucha bola y que la última muestra fuera ahí. Me parece que está bueno. Como mi abuela se murió cuando yo tenía 8 y era una mina muy reservada y y era muy distante. A veces me pregunto tipo de qué signo sería, porque era como un grado de... y que tampoco lo sabríamos porque no sabemos ni cuándo nació. Entonces como un grado de distancia... como muy cariñosa, pero también, viste, ese cariño que sabes que... Mi viejo era igual, como que sabes que te quieren y te aman, pero que no... pero siempre como una distancia. Y le quise preguntar más cosas. Mi abuela cuando venía a mi casa, cuando yo era chica, vino en la última época mucho tiempo, porque estaba enferma, entonces venía a que la cuidemos, a llevarla a los médicos, y dormía en mi cuarto. Entonces yo ahí aprovechaba y le preguntaba cosas de Armenia o como me cuente un poco, pero siempre fue como muy distante y no lo contaba. Y mi viejo siempre yo tengo una sensación de que no, por eso dije lo de la última muestra, que la hizo justo en un lugar armenio y como que creo que toda su carrera lo persiguieron los armenios de alguna manera para que... Dale, sos un artista y como de la colectividad, ¿por qué no te sentís armenio? Como que yo nunca lo sentía a él como un armenio, como que, no es que negaba, pero no, viste, me hubiera gustado que me cuente un poco más, o que nada, de investigar juntos o ver un poco más sobre eso. Porque creo que no sé, que hay cosas... de mi personalidad o de la personalidad de mi hermano que tiene que ver con esto del desierto, de la cosa de que no sé, ¿no? Como medio de la búsqueda en una situación de disconfort o de cuestiones, no sé, yo siempre pienso en el desierto y esa cosa de no hay agua y caminar, o pienso en el genocidio, digo, esta cosa de tener que irse, o el sufrimiento, digo, bueno, de algún lado vendrá, una cosa medio karmática, digo, bueno, de algún lado vendrá de ese linaje.
Así que, no sé, me hubiera gustado que me enseñe un poco más de Armenia. Creo que ni él se dio el lugar a... O por ahí se lo dio y nunca lo contó, porque tampoco creo que sea un tipo tan necio, tan como negador de su armenidad, pero creo como que no la expresaba para el afuera. Y ahí a mí me gustaba como decir, che, tenemos los tres, mi hermano, mi papá y yo, una cara de armenios que nos caemos. Yo siempre juego con la aportación de cara y que no te cuenten nada y que, viste, que ni comida armenia y todo muy mirando a la Europa, que digo, che, pero, ¿no? Como no te surge un poco... Seguramente le surgió, pero no lo contó. Y eso es un poco como que me da un poco de bronca, que bueno, será una tarea que tenga que hacer de ahora en adelante en buscar un poco eso. Sí, creo que es eso un poco que me pasa. Encontré un libro en francés, pues yo fui a Lenguas Vivas, entonces tengo 12 años de francés y no lo hablo porque no lo frecuento, pero puedo leer, y del genocidio, la historia del genocidio armenio en francés. Entonces dije, bueno, me lo traigo. Después no me entraban las alforjas de la bici, no me lo traje, pero bueno, es como un libro que ya me dejé ahí y tengo acá unos libros de Armenia, que evidentemente el viejo se hacía el boludo con la armenidad, pero yo creo que un poco lo buscaba, y porque además en los cuadros las caras de las mujeres y... Bueno, no sé, para mí las caras de los armenios son como, o por lo menos de las mujeres, o como yo me veo como armenia, como caras muy duras y muy, viste, sí, duras. Y las mujeres como rasgos muy angulosos y la nariz y como los ojos muy, así como para mí, ojos muy vivaces. Las mujeres que dibujaba mi viejo, si las mirás, los cuadros son mujeres muy masculinas y como muy, eso, rasgos muy duros. Entonces digo, bueno, capaz que no lo pasaba para el afuera, pero, o sea, o él no se sentía armenio, pero digo, bueno, me parece que en la pintura, por lo menos los 80, que fue la época más de mujeres así, para mí, armenias y morochas, y me parece que, sí, porque nunca hizo rubias, siempre eran morochas. Me parece que es por ahí, como que de algún lado lo sacó, de algún lado lo expresó.